quiero hacer una mención muy especial de la doctora Luz Esperanza González. Cuando ella fue mi alumna en la Universidad de La Salle, en la materia de optometría pediátrica, que estábamos comenzando a hacer el manejo de todo este tema, quiero decirles a todos ustedes que fue mi mejor alumna. Y yo me siento muy satisfecho de ver todo el desarrollo que ella ha hecho en el manejo también de miopía y en todo lo que ella hace en su estudio y su responsabilidad tan grande. La doctora Luz Esperanza González es optómetra de la Universidad de La Salle, con especialización en optometría pediátrica de la Universidad de Houston, Texas. Tiene especialización en ortóptica y entrenamiento visual en la Universidad de Nantes, Francia. Tiene práctica privada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es profesora en maestría de ciencias de la visión en la Universidad de La Salle. Diplomada también en fisiopatología y farmacología ocular por la Universidad de San Martín. Tiene especialización en ortóptica y terapia visual en la Universidad del Área Andina y es conferencista invitada a congresos nacionales acá en Colombia y también internacionales en América Latina. Es una persona a la cual todos queremos mucho porque nos ha enseñado también muchas cosas en el manejo de los pacientes niños. Bienvenida, Luz Esperanza. Por favor, activa tu micrófono, Luz. Luz Esperanza nos va a hablar sobre lo nuevo, miopía desde la temprana edad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ante todo, darle las gracias a mi mentor y maestro, el doctor Sergio Mario García, por esas palabras tan inmerecidas. Darle las gracias a los profesores, a Diego López y a David Piñeros, por esa generosidad con la que nos comparten y nos ilustran sobre el norte que debemos mantener frente al control de la miopía que hagamos. Gracias por su generosidad y por siempre estar apoyando la optometría a nivel mundial. Y a Contactology por esta iniciativa tan extraordinaria de invitarnos a investigar, a publicar lo que hacemos. Y por eso el doctor Jorge Pérez, quien ha sido muy inquieto en esta área, me invitó a que compartiera con ustedes básicamente lo que yo analizo desde la miopía, cuando arranca, cuando tú te enfrentas con un niño, un bebé recién nacido con miopía, un bebé con una miopía leve o moderada en el primer año de vida, ¿qué haces? Hemos visto cómo la fuerza tan contundente de la evidencia está básicamente en esas miopías que empiezan a progresar de más de 0,50 a una dioptría por año, pero casi ningún estudio nos dice qué hacer con ese bebé que nace miope. Entonces quiero compartirles, llevo 38 años viendo bebés. Hice mi primera experiencia en los primeros 26 años después de que terminé la universidad. La hice en el Instituto Materno Infantil de Bogotá, con la tasa más alta de prematuridad en Latinoamérica, y quiero compartirles qué he hecho yo con estos niños miopes y qué puedo compartirles desde mi experiencia. Entonces, básicamente quiero hacerles un llamado de atención en que estamos frente a un problema de salud pública mundial cuando nos enfrentamos a la miopía. Por eso tenemos que mantenernos en el update de conceptos actuales, de la necesidad de la intervención temprana, de estrategias para disminuir la progresión de miopía leve y moderada a miopía alta en niños, pero sobre todo la concientización del riesgo. Nos decía el doctor Diego López muy magistralmente y de una forma muy amena lo importante que es tener en nuestra mente que esa miopía no se vaya a ir a un índice de progresión
que nos amenace la posibilidad de una integridad ocular. Todos sabemos que riesgos muy altos se enfrentan con longitudes axiales de más de 26 milímetros y miopías mayores de 6 dioptrías. Él mencionaba ese número de la suerte de multiplicar por 126 el altísimo riesgo en miopías por encima de 8. Y realmente nosotros tenemos que contextualizar que el riesgo empieza desde 4 dioptrías en adelante. Cuando nosotros trabajamos de la mano con retinólogos y oftalmólogos pediatras, nos mencionan el inmenso riesgo que existe cuando las dioptrías sobrepasan 4. Esas miopías entre 4 y 10 dioptrías tienen un riesgo inminente de desprendimiento de retina por la elongación del eje anteroposterior. ¿Qué evalúa uno en los niños? Que el componente citoestructural del vítreo juega un factor protector en esas miopías en los niños para disminuir un tanto el riesgo de desprendimiento de retina antes de los 10 años. Pero se incrementa dramáticamente en la medida que el niño va aumentando en edad. Por eso es muy importante, muy importante, lo que el doctor Diego López nos decía. ¿Cuándo podemos hacer prevención de ese incremento tan dramático de la miopía? ¿Frente a qué tipos de miopía? Él nos advertía la importancia de discriminar si estamos frente a una miopía de riesgo de elongación axial o si es una miopía de curvatura. Cuando nosotros estamos claros, porque hicimos una medición del eje anteroposterior, porque estamos monitoreando la progresión del eje anteroposterior, vamos a tener muy presente cuando estamos frente al riesgo de una elongación del eje anteroposterior que amenace la integridad de ese ojo, independiente de que tenga menos riesgos. Y eso es para contextualizar como primeros educadores que somos a los padres de familia y a los niños. Porque pese a que tienen menor riesgo por debajo de los 10 años, sabemos que se incrementa la incidencia de glaucoma y de catarata a la par de alteraciones vitreoretinianas en los pacientes miopes. Y fíjense ustedes que la incidencia de desprendimiento de retina fue cercana al doble de lo observado en pacientes por debajo de 10 dioptrías cuando son operados de catarata. Entonces no es solamente quedarnos en qué miopía tiene el niño y cómo vamos a ralentizar ese proceso, ojalá hasta los 17 años de edad, sino ese niño va a ser un adulto, ¿cómo voy a prepararlo para que el día de mañana, si corre el riesgo de requerir una cirugía de catarata, no vaya a multiplicar por 2 el riesgo de desprendimiento de retina? Ciertamente, como escuchamos a los dos profesores anteriormente, existen muchos factores de riesgo para la miopía, tanto genéticos como ambientales. Pero hoy por hoy son muchísimo más relevantes los factores epigenéticos asociados a la progresión de la miopía, porque ciertamente no tenemos suficiente tiempo para darle curso o lugar a que la genética modifique tan dramáticamente el crecimiento del eje anteroposterior. Hemos visto cómo en los últimos 20 años las cifras se han incrementado de una forma dramática. Entonces, vemos cómo los estudios nos muestran que la vida urbana, la escolarización, la disminución de actividades al aire libre, hábitos alimenticios, dieta y resistencia a la insulina pueden estar influyendo muy claramente sobre la progresión de la miopía. Entonces, frente a los niños, nosotros tenemos que analizar las estrategias. En casos de miopía en la infancia, discriminar claramente frente a qué tipo de miopía estoy. En un niño por debajo de 1 año de edad que es miope, lo primero que yo tengo que descartar como optómetra es que eso no obedezca a una patología.
Si yo me enfrento a una miopía acompañada por una ceguera nocturna congénita estacionaria, pues yo voy a estar alerta a que ese monto de miopía que yo estoy encontrando no esté asociado con un nistagmus que me advierta la presencia de una patología. Si yo tengo una miopía importante de más de 5 dioptrías, yo tengo que descartar obligatoriamente que no esté frente a un síndrome asociado, como una enfermedad de Stickler o una enfermedad de Cohen. Porque, por ejemplo, frente a la enfermedad de Stickler, pues nosotros como optómetras no vamos a tener la posibilidad de hacer un abordaje con una prescripción de atropina a ninguna dilución. En tanto que frente a una enfermedad de Cohen asociado a miopía, sí. Entonces es muy importante tener nosotros clara la discriminación frente a qué miopía estoy. Frente a una patología, frente a una miopía banal. Entonces, descartar el síndrome de Marfan, la microesferofaquia, como es el caso del síndrome de Marchesani, la enfermedad de Stickler, como ya se los mencioné, y la ceguera nocturna congénita estacionaria, a la par que la enfermedad de Cohen, para poder saber cómo voy a proceder. Si nosotros tenemos ya claramente descartado que no estamos frente a una patología, tener en cuenta que hay que establecer el riesgo de progresión, hacer refracción bajo cicloplegia para descartar que no estemos frente a una pseudomiopía, analizar las condiciones mono y binoculares de agudeza visual, de acomodación, de flexibilidad de acomodación y divergencial. Es muy importante tener en cuenta si fue prematuro o no. Los niños que son prematuros van a tener muy probablemente una tendencia temporal a manifestar una miopía baja. Entonces uno puede sorprenderse por qué razón esos chiquitines en los primeros 4 meses post parto pueden llegar a alcanzar el nivel de ametropía que tiene un niño nacido a término. Entonces, no porque nazca miope prematuro va a ser miope. Tenemos que mirar cómo va a progresar esa miopía en los primeros 2 años. Y no se sorprendan cuando ustedes vean que esa miopía cursa hacia una hipermetropía en los primeros 2 a 4 meses posparto, porque ese es el curso normal de la progresión de la miopía en los prematuros. En un estudio retrospectivo que se hizo aquí en el programa de Madre de Canguro Integral del Hospital San Ignacio de Bogotá, se estudiaron miles de historias clínicas donde se encontró que los niños prematuros migraban hacia la hipermetropía. Fueron más de 1.700 historias clínicas que se evaluaron. Lo hizo la doctora Jenny Sánchez en compañía de la doctora María Susana Merchán. Y es una de las evidencias que nos muestra que hay que esperar, no hay que correr con esas miopías. Si ustedes encuentran miopías del orden entre 2 y 5 dioptrías asociadas a retinopatía de la prematuridad, que no tuvieron tratamiento con láser, hay que observarlas. Pero aquellos prematuros que tuvieron necesidad de ser tratados con láser para minimizar el impacto de la neovascularización periférica, la retinopatía de la prematuridad, quedan con altas tasas de miopía y a ellos sí habría que abordarlos lo más tempranamente posible para corregirlos. Si no tienen antecedentes de tratamiento de láser para retinopatía de la prematuridad, se observan porque en los 2 primeros años, de acuerdo a la evidencia, cursan hacia una hipermetropía fisiológica como si no hubieran sido prematuros, equiparables a las mismas condiciones refractivas que tiene el niño nacido a término. Vamos a encontrarnos con muchas condiciones que hoy por hoy se conocen como premiopía o se categorizan como premiopía,
¿Qué es una premiopía? Encontrar en el primer año de vida una hipermetropía menor de 1 dioptría, encontrar un equivalente esférico de máximo 1 entre 6 y 12 años de edad, y analizar si el control en hacer un control de la miopía en progresiones mayores de 1 dioptría por año desde el primer año de vida, si ese incremento se hace en un lapso menor de 6 meses. Hay estudios, como el que ustedes están viendo aquí a la derecha, que mencionan la posibilidad de mediar el control de la miopía a través de la instilación en estos niños con atropina al 0.025%. Eso está ampliamente discutido. Trabajo con muchos oftalmólogos pediatras aquí en Bogotá que no están de acuerdo con eso, que están de acuerdo con que si nosotros vemos en casuísticas importantes de más de 1000 niños que han sido seguidos por 15 o 20 años, esas hipermetropías que están entre +1 y +1,50 dioptrías pueden cursar hacia una hipermetropía más baja o hacia la hemetropía, pero no necesariamente siempre a la miopía. Entonces hay que respetar esa variabilidad individual y solo proceder en el momento en que nosotros veamos que hay un cambio dramático en los primeros 6 meses y que esa hipermetropía, por ejemplo, desaparece de un momento a otro o que se va claramente a la miopía, y ahí tenemos que analizar claramente si hay una modificación a nivel del eje anteroposterior para nosotros poder escribir el argumento contundente de que hay un índice de progresión muy elevado y que hay que entrar a intervenir y hacer control de miopía. Pero en el interín no. Ahí es que observarlo y hay que formar parte de esa educación preventiva sobre los diferentes factores que pueden llegar a generar un impacto negativo en la progresión de esa miopía. Por ejemplo, entender que el estrés escleral es directamente proporcional al radio. Entonces, ojos grandes tienen más posibilidad de distenderse. Por eso nosotros no podemos estar dando palos de ciego sin hacer control del tamaño o de la dimensión del eje anteroposterior a través de una biometría, de establecer los parámetros biométricos de ese ojo, establecer cuál es el gradiente de progresión por año. Si estamos viendo un índice de progresión muy bajo, pues obviamente no vamos a tener que implementar un control de miopía de ningún orden. Más desde el punto de vista preventivo, como mencionaba el doctor Diego López, de aumentar la exposición a luz día, mejorar la condición lumínica, mejorar el índice de actividad física que tienen los niños, sobre todo a la intemperie, y ver muchos otros factores que vamos a contemplar a continuación. Porque él mencionaba algo muy importante y es el momento de exposición a la tecnología y el tiempo de exposición a la misma, que lo vamos a analizar ahora. En los niños miopes he visto que hay que analizar cómo es el impacto de los fenómenos restrictivos en el crecimiento del eje anteroposterior. Si ustedes tienen al frente un niño con un síndrome de Duane o un niño con una regeneración aberrante del tercer nervio como la que están viendo en este momento, pueden tener claro que se corre el riesgo de que con esos problemas restrictivos la miopía se incremente. Entonces, es importante que tengamos muy presente no solamente el que hayan sido prematuros, el que tengan padres miopes, sino también cómo es su oculomotricidad. Veamos, por ejemplo, en esta chiquita que tiene un fenómeno en rienda. A los 3 años de edad, ella tenía antes de los 3 años, ella tenía -0,50 en el ojo derecho, a los 3 años tenía -2,75 y a los 15 años en ese ojo derecho que ustedes están viendo, ese claro patrón restrictivo de rienda, tenía una miopía de 5,75.
Entonces son niños que hay que estar monitoreando constantemente para ver cómo va evolucionando esa miopía. Y a pesar de que la evidencia científica y todo lo que podemos encontrar en forma muy contundente que nos habla de que los factores ambientales primordialmente se inclinan al trabajo en visión próxima, a las horas de exposición, a la intemperie, etcétera. Hay otros factores que yo los invito a considerar, porque hay una influencia epigenética, como les decía en un comienzo, muy fuerte, registrada por algunos expertos. El doctor Virgilio Galvis, que es un médico oftalmólogo muy conocido aquí en Colombia, en su tesis doctoral que realizó en el 2012, habló de la implicación que tiene la nutrición en la génesis de la miopía. Él lleva muchos años estudiando el efecto del calcio a nivel estructural en la esclera, lleva muchos años estudiando el efecto de betabloqueadores en el crecimiento del eje anteroposterior, y en su tesis doctoral mencionó que en más de 600 niños que fueron estudiados en la población donde él ejerce, en un sector que se llama Santander, en Bucaramanga propiamente, destaca que estos niños miopes en su estudio tenían resistencia a la insulina, un índice de masa corporal mayor que los niños no miopes y una presión sistólica más elevada. Él hace mucho énfasis en esos aspectos que pueden implicar en la progresión de la miopía en los niños. Menciona también que la administración de colinérgicos reduce la progresión de la miopía. Lleva fácilmente publicando eso hace más de 15 años. Coloca beta bloqueadores porque analiza que hay un mecanismo bioquímico local que inhibe el crecimiento o refuerza el tejido escleral. Un mayor número de proteínas de ADN y de síntesis de proteoglicanos en la estructura del tejido escleral, más que propiamente un estiramiento. Son hipótesis que hay que aclarar, así como estamos viendo que va evolucionando el conocimiento en todas las áreas. Hay que seguir investigando, porque no todos los niños se nos miopizan por estar expuestos a un trabajo en visión próxima muy prolongado. Yo en mi experiencia he visto que la variabilidad individual hay que respetarla enormemente. Con base en ese estudio del doctor Virgilio Galvis, me puse a investigar qué otros factores podían estar implicados desde el punto de vista nutricional en la aparición de la miopía. Y me encontré con estudios de análisis de la lactancia materna y la asociación con miopía. En este estudio en particular, publicado en el 2018, encuentran que hay una menor incidencia de la miopía en niños que recibieron lactancia materna. Entonces yo me puse en el trabajo, en una maestría que recién terminé en suplementación integrativa, a analizar la implicación de la lactancia materna en el desarrollo de la miopía. El objetivo del estudio fue establecer la implicación de la lactancia materna como factor protector en el desarrollo de la miopía en un sector de la población urbana de Bogotá, aquí en Colombia. Yo quería involucrar niños que estuvieran escolarizados para tener claro de que había una evidente posibilidad de que se miopizaran. Utilicé básicamente como método, es un estudio de cohorte descriptivo retrospectivo. Se seleccionaron 300 historias clínicas correspondientes a pacientes miopes menores de 30 años, teniendo como criterios de inclusión que hubieran sido evaluados a nivel de la agudeza visual y el estado refractivo a los 5, 10, 15 y 20 años. Adicionalmente, elaboré un cuestionario con 2 preguntas específicas: historia positiva de exposición diaria de más de 2 horas a dispositivos electrónicos y de haber recibido lactancia materna.
De todas esas historias se seleccionaron 55 pacientes miopes, 26 mujeres y 29 hombres. Dentro de los resultados, lo que más relevante quiero compartirles es que la curva de supervivencia muestra que antes de los 15 años la proporción de miopes es menor en quienes lactaron, pero después de esta edad aumenta ligeramente en este grupo de personas. Como conclusión, después de un estudio estadístico muy exhaustivo que me ayudó a desarrollar magíster de la Universidad de La Salle, encontramos que la lactancia materna juega un factor protector en el desarrollo de la miopía, postergando el momento de aparición de la misma por encima de los 10 años para la muestra que estudié. No así para el valor refractivo encontrado por encima de los 20 años, en los que se presume coexisten otros factores ambientales involucrados. Como conclusión de esto, dentro del estudio que se realizó para determinar cuál era la verdadera implicación de la lactancia materna en el desarrollo de la miopía, el estudio estadístico arrojó que había cierto factor protector en los niños que lactaron para desarrollar la miopía por encima de los 10 años dentro de la muestra estudiada. Obviamente hay que seguir analizando, ojalá más en forma prospectiva para tener todos los parámetros muy bien establecidos, las diferentes variables y que no existiera ningún sesgo de parte mía concretamente. Fueron pacientes estudiados de mi casuística, de historias clínicas, en los que tuve en cuenta que habían sido lactados durante los 6 primeros meses de vida, pero no pregunté, por ejemplo, si habían sido apoyados también con leche de fórmula en algunos casos. Sin embargo, en toda la muestra se vio que la curva de inclinación hacia la miopía apareció después de los 10 años. Luego existía ese factor protector para que los niños que recibían lactancia materna empezaran la miopía más tarde. A raíz de eso me puse a investigar quiénes habían publicado algo sobre la miopía y la nutrición y me encontré en este libro La dieta del Dr. Lane, un médico oftalmólogo canadiense que analiza y aconseja evitar la ingesta de quelantes de calcio como el chocolate con azúcar, refrescos con fósforo, quelantes de cromo como son el azúcar blanco, el arroz blanco, las harinas blancas horneadas y el consumo de alto vanadio como los mariscos grandes. Y enfatiza por su parte consumir frutas y verduras frescas, queso magro, carbohidratos de alta complejidad que hace énfasis básicamente en que el carbohidrato que consumamos sea almidón resistente, proteínas de alta calidad no cocidas, nueces crudas, combinar granos con leguminosas y consumir huevo tibio. Él afirma que eso ayuda a fijar muy bien el calcio y todo lo que estructuralmente puede requerir la esclera para que no se elongue tan fácil. La conclusión de este doctor en su estudio es que hay que asegurar buenas fuentes de colágeno, alimentos ricos en magnesio, selenio y vitamina C. La falta de vitamina L y deficiencia de proteínas también se ha relacionado con la progresión de miopía en los niños. Evitar el exceso de azúcar altera el equilibrio de los minerales en el cuerpo, provoca deficiencias de cobre y de cromo e interfiere en la absorción de calcio y de magnesio. Hay que evitar el exceso de azúcar porque puede producir efectos negativos. En general, seguir una dieta equilibrada basada en alimentos no procesados, fruta, hortalizas y granos y leguminosas. Una cosa muy importante que quiero resaltar es el papel de la vitamina D a nivel de la musculatura, tanto del ciliar como de los músculos extraoculares, para que lo tengamos en cuenta en la dieta. Uno de los aportes más importantes
de vitamina D lo dan la combinación de champiñones blancos con champiñones portobelo o marrón. Con relación a eso, estudié algunos artículos que se han publicado desde el 2003 hacia acá sobre el efecto de suplementar los pacientes con productos que sean ricos en antiocianinas. Y me encontré que había sido estudiado claramente el buen efecto ralentizador del crecimiento del eje posterior en animales. Pero en este último estudio que ustedes ven acá en la parte inferior, la fuente, publicado en el 2018, encontraron que hay una reducción significativa de la progresión miópica y del alargamiento axial con el tratamiento durante un año con Difrarel, que no es más sino que un extracto de frutos rojos rico en antocianinas que juegan un importante papel en la función visual, y no encontraron efecto rebote. El Difrarel oral inhibía la elongación axial en animales con miopía inducida por deprivación, pero no se había probado en humanos. Y hasta ahora estamos viendo algunas publicaciones al respecto que apoyan digamos, el que nosotros hagamos ingesta de muy buenas fuentes de antiocianinas y de la fetiniltilamina, que regula la producción de dopamina como un neurotransmisor regulador del crecimiento del ojo. Básicamente, lo que he visto yo en la revisión de la literatura sobre el trabajo en visión próxima es que está directamente relacionado con la progresión de la miopía y un incremento marcado en el crecimiento del eje anteroposterior. Entonces, el trabajo que me tomé fue ver si realmente ese trabajo en visión próxima era específicamente porque aumentaba el uso de los dispositivos electrónicos en los niños y por ende se tendía a miopizarse. En la literatura también nos encontramos que ya en 1983, cuando no existía toda esta masificación de las ayudas con dispositivos electrónicos en los niños para estudiar, ya había miopías y miopías muy altas. Entonces, no necesariamente se presume que antes de 1993, que fue cuando se masificó todo el uso de la tecnología, existían ya miopías y un índice de progresión también importante por el trabajo en visión próxima, no necesariamente relacionado con los dispositivos electrónicos. Me fui a mis historias clínicas y busqué qué había encontrado yo en una serie de casos que les voy a presentar a continuación en un seguimiento que hice por más de 10 años en un grupo de pacientes que estaban expuestos al computador, pero que inicialmente no eran miopes. Lo que había encontrado hasta el momento en todas las publicaciones es el síndrome visual del usuario del computador, que se caracterizaba por una respuesta oculomotora inadecuada, alteración del lag de acomodación y de las amplitudes vergenciales. Hice un seguimiento de 25 pacientes durante 10 años con más de 2 horas día de exposición al computador entre el 2006 y el 2016, en edades comprendidas entre 8 y 20 años, en un estado refractivo entre neutro y más 0,75. Les medí la amplitud de acomodación tan pronto comenzaron en el 2006 a ser evaluados por mí, la flexibilidad de acomodación, las reservas funcionales positivas y negativas. ¿Qué encontré? Que después de 10 años de estar usando más de 2 horas el computador, se afectaba dramáticamente la flexibilidad de acomodación, por una parte, disminuían las reservas funcionales positivas por el exceso de computador. Noten ustedes el primer control y el segundo control, cómo se redujo la amplitud de las reservas funcionales en convergencia y en divergencia. Se afectó
la función binocular de la muestra estudiada en forma muy dramática en materia de la flexibilidad acomodativa y divergencial, y lo que se vio claramente fue una dramática inclinación de la curva refractiva hacia la miopía. Eso resultó básicamente en unas conclusiones de ese estudio que el uso excesivo del computador generó en el tiempo alteraciones de la respuesta oculomotora a nivel acomodativo y divergencial, disminución marcada de la amplitud de acomodación y de la flexibilidad de la misma. La facilidad de emergencia positiva se vio afectada tanto en el rango de la diplopia como en el de la recuperación, y la curva refractiva se inclinó dramáticamente hacia la miopía. Presenté este estudio en el Congreso Latinoamericano de Estrabismo en Buenos Aires en el 2017, en un panel en el que nos invitaron a diferentes profesionales de disciplinas distintas. Había una neuropsicóloga, había una terapeuta ocupacional, había otro optómetra de Singapur y básicamente yo estaba participando como optómetra ortoptista. Me llamó poderosamente la atención que fueron absolutamente contundentes en mencionar que ningún niño podía estar expuesto a ningún dispositivo electrónico antes de los 3 años de edad, porque se implicaba muchísimo a nivel de neurodesarrollo, la creatividad, la intolerancia, la frustración, desde el punto de vista comportamental se afectaban muchísimo. Yo estaba esperando que mencionara el optómetra de Singapur qué le pasaba a esos niños en cuanto al defecto refractivo se refiere. Y efectivamente, nuestro colega de Singapur mencionaba que se tendía dramáticamente a inclinar la curva de refracción hacia la miopía. Hay estudios que argumentan que eso es real y otros estudios que dicen no, no es tan cierto. Solo básicamente el trabajo en visión próxima, independiente que sea con un dispositivo electrónico o no, lo que va a inclinar la curva de la refracción hacia la miopía. Igual pasa en materia de la nutrición. Hay estudios que apoyan que la 7-metilsantina, que aporta el cacao, 100% cacao, es muy útil en la fijación del calcio y en la ralentización de la elongación del eje anteroposterior, y otros que lo refutan. Muchas cosas que tenemos nosotros que confrontar en la literatura con base en la evidencia. Antes de anoche tuve la oportunidad de compartir con David Piñeros en una participación que él hizo en el Día Nacional del Optómetra en Perú, y él mostraba una pirámide clarísima de, digamos, de nivel de importancia y de relevancia en los estudios que uno consulta. Ver si eso es algo que está verdaderamente analizado, un metaanálisis, un estudio aleatorio controlado, qué tipo de estudios nosotros estamos consultando, qué tipo de artículos dentro de esa pirámide de, digamos, de importancia y de calificación de lo que es la evidencia científica. ¿Qué nos compete a nosotros frente a los niños? Tener mente abierta para saber cómo, como coeducadores de esos padres de familia, de esos docentes, podemos nosotros ayudar a minimizar el riesgo de la progresión de la miopía en los niños. Si hoy en día la Organización Mundial de la Salud dice que los niños no deben estar más de 2.5 horas por día frente a un dispositivo electrónico, y vemos que con la inmersión o el confinamiento inducido por la pandemia están 8, 10 horas diarias frente a una pantalla, pues por lo menos nosotros entrar a que ergonómicamente estos niños tengan unas condiciones ideales desde el punto de vista lumínico, desde el punto de vista de distancia, desde las normas de pausas activas que
cada 20 minutos descansen 20 segundos mirando a 20 pies, de cómo están dispuestos sus pies apoyados sobre el piso y no que queden al aire, como los franceses han estudiado desde el punto de vista propioceptivo, que es importante desde el punto de vista ergonómico, que esa condición se dé en los niños. Entonces, yo suelo recomendarles una aplicación muy simple que se llama iCare 20-20-20. Hay muchas, pero esta me permite que el niño se eduque e internalice el concepto de hacer pausas activas, de ingerir agua mientras está expuesto al computador. La doctora Ingrid Lorenzana, colombiana, pero optómetra norteamericana, nos dice que más de 1,5 litros de líquido debe consumir el usuario de computador y que a eso debe aumentarle la mitad del peso corporal en onzas de agua cuando sobrepasa 2-3 horas de exposición a la pantalla. Todos esos factores pueden ayudarnos a mejorar la situación de los niños. Doctora Luz Esperanza, 5 minutos, por favor. No, Muchas gracias. Ya terminé. Ok, muchas gracias. Y básicamente la invitación es a que tengamos conciencia de la importancia del estudio de la condición de la miopía del niño. No todas las miopías van a tener posibilidad de controlarse con ortoqueratología ni con atropina. No todas las miopías van a favorecer, digamos, una progresión con base en la elongación del eje anteroposterior. Desde el diagnóstico del tipo de miopía que tenemos al frente, va a permitirnos establecer bien el monto, la forma y el método de controlarla. Y llevarse esto para la casa de la doctora Kate Gifford. Una dioptría menos de progresión anual implica 40% menos de maculopatía, 20% menos de glaucoma y 20% menos de problemas visuales. Por eso es un reto y una responsabilidad frente a un niño miope saber si nosotros tenemos implicación dentro del control de esa miopía a través de todas las metodologías que tenemos a nuestro alcance y no quedarnos expectantes, como todavía vemos mucho, que esperamos a ver cómo sigue la progresión, sino obrar oportunamente. Nunca es demasiado temprano para actuar en prevención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida doctora Luz Esperanza González, por la magnífica presentación y todas las pautas que nos ha dado para que tengamos un mejor manejo en nuestros pacientes con miopía. Y a continuación, quiero invitar al doctor José Joaquín Guerrero, editor de la revista, para que nos hable un poco sobre el manejo de nuestra revista a futuro y algunas indicaciones importantes para la publicación de los siguientes números. Por favor, doctor Joaquín. Doctor Sergio Mario, muchas gracias. Buenas tardes para todos nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Primero, pues ofrezco una disculpa. Estábamos con un problema aquí de imagen. No sé si estén viendo en este momento ya mi pantalla. Bueno, ahí el doctor Leo me está colaborando. Bueno, básicamente mi intervención es muy puntual en primera instancia, agradecer a todos los participantes por haber estado a la altura y superando las expectativas de todo el mundo. Agradecerle a nuestros aliados académicos en toda América Latina, FECO en México, Arte Óptico en Perú, a CooperVision como patrocinador principal, a Vision Class en Ecuador que nos hizo retransmisión, al Colegio de Optometristas que ya es un aliado incondicional y pues darle las gracias por este maravilloso espacio. Se me queda por tiempo
el agradecimiento a todo el equipo de la revista, del apoyo editorial, a las colegas, estudiantes de las redes sociales y demás. Y yo sencillamente feliz del alcance de esta actividad. Nos quedan por delante 3 módulos. Simplemente voy a hacer un cierre de la presentación antes de que el doctor Jorge, como director, despida el evento, hablando puntualmente de lo que es la convocatoria de la revista y los canales de comunicación que tenemos pues con todos nuestros colegas a través de las redes sociales, de la página web y de la revista propiamente dicha. Es básicamente hacer un recorderis de que la revista tiene unos frentes de trabajo muy especiales en los que estamos admitiendo no solamente la participación de colegas que ya tienen experiencia amplia en publicaciones, sino también de nuevos colegas que quieren publicar, que tienen trabajos, que están produciendo nuevo conocimiento de resultados originales y demás, a hacer sus postulaciones y a solicitar, si es el caso, porque en la revista tenemos a los asesores que ya nos están apoyando, para hacer las postulaciones en estas modalidades que les presentamos en pantalla. Las modalidades de artículos de resultados, de innovación tecnológica, artículos de reflexión, revisiones de contenidos y demás, además de los reportes de caso y de la fotografía clínica. En este sentido, pues hay disponibilidad en la página web. A continuación vamos a ver cuáles son los canales de consulta de esas normas de los autores, que los podrán ver en www.contactology.com, para que hagan sus postulaciones, sometan sus documentos a evaluación y nosotros les estaremos acompañando. Aquí es una presentación de una estructura muy general de lo que es un documento promedio de los que estamos recibiendo. Un documento que tenga un ciclo editorial completo o un ciclo científico, que es un buen título, un resumen, una presentación de objetivos, lógicamente sus resultados, su discusión, sus conclusiones y lo más importante, las referencias, que son las que dan cuenta de la calidad de consultas que se tienen como soporte para sustentar las hipótesis, las tesis o las contravenciones que se estén haciendo con nuestra postulación editorial. Básicamente, estas normas están muy detalladas en las normas de los autores que están en el landing page de la página www.contactology.com, y allí podrán descargar el PDF para hacer esa reconstrucción o esa normalización de los documentos. Y si aún les quedan dudas, por favor, pónganse en contacto con el suscrito a través de nuestro correo, que ya lo vamos a poner aquí en el chat. Ahí les contestamos la doctora Sandra Ramírez, que es la coeditora, y el suscrito en función de editor. Y aquí están los detalles generales de la postulación. La postulación está abierta durante 2 meses más, pero lógicamente los cupos de artículos ya se están completando. Eventualmente, si alguien postula y el artículo no alcanza a entrar en este segundo número, se someterá a evaluación para ser publicado en el número 3 del primer semestre de 2022. Aquí tienen el correo electrónico, que es editor.calogy@clinicbox.com, donde pueden enviar sus documentos, y envíenlos, por favor, un documento medianamente preparado que ustedes consideren que tiene perfil para ser publicado. Aun cuando no esté perfectamente estructurado, lo pueden poner en evaluación para que nosotros podamos darles el concepto y el acompañamiento. Con esto, estimados colegas, me despido, les agradezco su atención. Ahí está el teléfono celular también al que se pueden comunicar con nosotros, y estamos enteramente a su disposición para acompañarlos en las postulaciones. Sin más, me despido y bueno, sigue el doctor Sergio Mario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Joaquín. Para terminar, les agradecemos inmensamente a todos los asistentes y queremos hacer un agradecimiento muy especial a las entidades que permitieron hacer este magnífico evento. Un agradecimiento especialísimo a nuestros patrocinadores, a Cooper Vision Latinoamérica y la gestión del doctor Ricardo Pintor, de Fernando Bolio, Marcos Legnowoski y su director, el doctor Juan Carlos Aragón, por el patrocinio permanente.
también a Laboratorios Queratos, a Aquis Distribuciones Colombia, a Editorial Clinic Box y Optometría Clínica, a la Universidad Técnica de Manabí, a la Red Visual Contactología Especializada, a CB Óptica en Medellín, a Prótesis ProLens de Medellín, Colombia. Y un agradecimiento especialísimo a las entidades académicas como ANFECO de México y la gestión de la doctora Rocío Galindo, a Vision Class en Ecuador y la gestión de la doctora María José Ortiz, a Arte Óptico en Perú y al doctor Cristian Ormache. Y agradecimiento, pero súper especial a FEDOPTO, Federación Colombiana de Optómetras, y la gestión de la doctora Laura Gordo. Y a nuestro coordinador de la parte técnica, Steven Malagón. Muy agradecidos por toda su asistencia. Los esperamos entonces en nuestro próximo evento. Por las redes sociales avisaremos muy pronto. También agradecimiento a los estudiantes y el equipo coordinado por Juliana Ortiz y sus colaboradores. Muchas gracias, muy buena tarde y nos vemos en nuestro próximo evento. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a los doctores Diego, al doctor David Piñeros y la doctora Luz Esperanza, que como nos imaginábamos fue la cereza del postre, con una cantidad de conceptos totalmente novedosos, donde estamos viendo que hay mucho que investigar y es una invitación para nuestras universidades, porque hay tantas cosas nuevas que aún no están en la literatura y que pueden estar con la ayuda de la fuerza, la energía que tienen nuestros estudiantes. Quisiéramos ver a todos nuestros estudiantes como lo que acaba de decir el doctor Sergio Mario con su estudiante estrella en aquella época, doctora Luz Esperanza. Bueno, muchas gracias a todos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, cada uno de los que está aquí de todos los países. Gracias por aceptar esta invitación. Es la primera parte, ustedes acaban de ver la magnitud de lo que queremos hacer, pero lo importante es que tomemos conciencia, repasemos esto. Todo el que quiera saber un poco más, que quiere estar al día, escríbanos a contactology@gmail.com. Que se les queda Contactology, lo encuentran en todas las redes, pero a través de el correo podemos solucionar sus dudas. Si quieren sumarse a todo este programa que estamos haciendo, son bienvenidos. Pero vamos a impactar a la salud visual con la ayuda de todos, ¿sí? Vamos a tomar acción y es la invitación principal. Vemos que hay muchas formas de hacerlo, incluso desde la nutrición, que es tan importante. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias enormes a FEDOPTO, como siempre, muy especial. Gracias al Colegio de Optometristas de Costa Rica, que también estuvo presente a través de la doctora Alejandra Peña. Nos vemos más o menos en 15, 20 días. Están atentos en las redes. Un abrazo.